tardes. Muchas gracias, Ignasi, por invitarme a este webinar. También gracias a los ponentes también por participar. Bueno, empezar diciendo que Roberto, después de esta magnífica presentación, me ha hecho una asistencia casi de gol de oro, porque me ha evitado hablar de la parte más técnica de la utilización del BIM en un proyecto constructivo y encima con la especificidad de intentar reducir el consumo energético y hacer los edificios más eficientes. Como tú has dicho, pues bueno, yo me dedico a la promoción y a la construcción desde hace ya casi 25 años, ahora este año, si Dios quiere. Siempre en la parte de la dirección y el management de empresas inmobiliarias, con promociones propias también. Y nada, y voy a explicar el qué me lleva al BIM y sobre todo, para si algún promotor nos está viendo, pues que le sirva de ánimo de que el BIM, tal y como yo lo veo, pues es el driver fundamental para la empresa promotora, no del futuro, sino del presente, porque engloba a toda la empresa, desde las operaciones hasta la parte comercial, hasta la parte financiera. Entonces, bueno, ¿cómo llego yo hasta aquí y por qué voy a utilizar el BIM? Pues nada, voy a hacer una pequeña pincelada del sector de la promoción, cómo ha evolucionado en los últimos tiempos. Me remitiré a la crisis financiera. Bueno, yo trabajaba en una empresa que, gracias a Dios, no teníamos problemas financieros porque habíamos hecho los deberes y tuvimos mucho tiempo que pensar en cuándo, desde el 2008 al 2016, pues no promovimos nada, nadie promovía. Cuando tú tienes mucho tiempo para pensar, pues intentas avanzar del futuro, cosa que es muy difícil porque si lo supiéramos, tuviéramos una bola de cristal, pues estaría aquí yo ahora mismo y estoy aquí. Y bueno, y entre otras cosas, lo que sí que podíamos ver son las cosas tangibles, ¿no? El mundo había cambiado, nos había cambiado el cliente, nos había cambiado la competencia, ya no habían empresas promotoras, eran grandes fondos de inversión, servicios bancarios. La gente perdía sus casas, perdía sus empleos, las hipotecas se ejecutaban día sí, día no. El promotor era un agente muy mal visto, ¿no? Promotores y banqueros eran muy mal vistos en aquella época. Entonces, cuando pensamos qué teníamos que hacer, pues teníamos que cambiar dos cosas. Primero teníamos que cambiar el enfoque del producto, es decir, ya no podíamos hacer lo mismo que hacíamos. ¿Por qué? Porque la gente tenía desconfianza, no solo en la figura del promotor, sino en las cosas que le habíamos hecho. Los nativos digitales quedaban muy pocos años para que fueran el 100% de los primeros adquirentes de vivienda, con lo cual esta gente ya no solo se conformaba con reclamar con un correo electrónico a la promotora si tenía un desperfecto o una humedad, sino que en redes sociales te podía destrozar una reputación. Con lo cual el producto tenía que ser de mayor calidad. Cuando investigamos cómo hacer productos de mucha mayor calidad, yo personalmente descubrí dos maneras de poder llegar a hacerlo, que es, primero, industrializando el proceso, que no deja de ser la forma más primitiva de utilizar el BIM, porque una de las cosas que nos ayuda al BIM es sobre todo, evitar contradicciones en obra, asegurar costes, asegurar que el diseño que hagas sobre el papel pueda encajar en obra, y eso la industrialización nos lo podía permitir. Y la otra, los certificados energéticos. Seguir las pautas de los certificados energéticos de mayor importancia en el mundo, como puede ser BREEAM, LEED o Passive House, para mencionar algunos, nos obligaba también a cambiar la forma de construir. En esta época también empiezan a que los pocos valientes que querían promover, los bancos les pedían prebendas. Es decir, no podías no obtener la financiación como promotor para hacer un edificio si no demostrabas haber vendido entre el 50 y el 75% de los pisos sobre plano. Lo que nos lleva otra vez a que nuevamente proyectar bajo una herramienta, bajo una tecnología como BIM, nos ayudaría a asegurar lo que no estábamos acostumbrados a hacer como promotores, porque os recuerdo que se ponía el precio y si te equivocabas de coste lo subías y qui dia passa any empeny, que es diu en catalán. Y nadie tenía la necesidad de trabajar de forma profesional y a estudiar los costes de una forma muy científica o precisa antes de tener al cliente. Con eso también el BIM nos podía ayudar muy mucho, pero para eso las empresas promotoras no estaban acostumbradas. Venían de épocas muy buenas
estructuras muy poco profesionalizadas, muy endogámicas y que sobre todo se vendía todo lo que hacía. Con lo cual, en ese momento yo hago mi primera formación en BIM, siempre desde un punto de vista de managers, no de técnicos, para cómo implantar concretamente en empresas promotoras y constructoras del BIM. Salgo muy emocionado de esa formación y cuando la presento a la empresa y pido el dinero para implantarla, pues me topo con un obstáculo que es que, bueno, pues que, oye, en pocas palabras, nosotros no necesitamos esto. Pero esto no era solo mi empresa, esto era el grito generalizado en todo el sector. ¿Para qué tenemos que hacer esto? ¿Para qué tenemos que salir de nuestra esfera del confort? Recuerdo que yo era muy joven, pero cuando la transición del Rotring al AutoCAD, muchos arquitectos nunca quisieron cambiar el Rotring por el AutoCAD y luego pues se ha acabado imponiendo, ¿no? Yo creo que con lo mismo va a pasar con el BIM, con la eficiencia energética. Como tú has mencionado en el inicio, Ignasi, lo de, voy a ser un poco más beligerante que tú, en la adaptación de España de la transposición de la directiva europea. O sea, es de vergüenza. Es decir, la primera directiva sale en 2010. O sea, tú has hablado de países que lo hacen en 14, 15 y 16, pero es que desde el 2010 podíamos hacerlo. Y España, aparte de que ha sido sancionada por sus retrasos, no es que lo haya hecho al final, es que sobre la campana y diría que en la prórroga, porque el código técnico, que es el instrumento con el cual ha traspuesto la directiva, se aprueba en diciembre de 2019. Es decir, al borde de tomar las uvas para el 2020. Eso quiere decir que no hay una mentalidad, ni a nivel político. En realidad se aprueba una primera parte del código técnico. Correcto, correcto. Y le da 6 meses. Sí, es muy fuerte esto, justo cuando empieza la crisis financiera y habiéndose construido alrededor de 6 millones de edificios en España. No, perdón, 6 millones de edificios. 6 millones de viviendas en España. Sí, sí, sí. Entonces, claro, construimos con la ola 6 millones de viviendas, sale el código técnico que las deja fuera de Correcto. la legislación. Correcto. O sea, qué lástima no haberlo hecho un poco antes y haber hecho que esta gran ola de construcción que impactó en España se hubiera hecho de acuerdo con unos requisitos, ¿no? Evidentemente. En otro nivel. Y no solo eso, y no me quiero desviar del hilo porque es un tema que me molesta mucho, pero no, intentaré centrarme, pero solo para acabar esta salida de tema que hemos hecho, España ya hacía 4 años o 5 que había implantado la certificación energética y si bien cualquiera certifica un edificio, como tú has dicho, hay un piso por 35 euros, pero sí que es verdad que teníamos el survey, teníamos la estadística y sabíamos que nuestros edificios no son eficientes, o sea, que tenemos un parque inmobiliario muy mal construido. Con lo cual, todos los antecedentes indicaban y obligaban a que hubiéramos tenido que transponer la directiva antes. Pero igual que la empresa para la que yo trabajaba, que era magnífica en todo, pero bueno, cada uno tiene su ideología, pues como las otras, pues esto no lo veían importante. Entonces, si no querían cambiar el proyecto, el producto, no querían certificar, no querían industrializar y no querían implantar el BIM, pues como yo estaba convencido de esto, pues no me queda otra que pues, hacerlo yo. Entonces, creo Growing Buildings, donde en el año 2017, donde me dedico a hacer lo mismo que he hecho toda mi vida, que es gestionar proyectos, pero proyectos de alta eficiencia energética. Es decir, hacer edificaciones o viviendas certificadas y utilizando sistemas industrializados, concretamente de madera. Porque, como ha comentado también Roberto, desde el punto de vista de la utilización de materiales ya es el primer paso para ser eficientes. No solo en el uso del material y el comportamiento de este edificio en el futuro, sino en el trato de las materias primeras, que afecta también a nuestro entorno y al medio ambiente. Aquí digo, bueno, pues aquí yo cuando me venga un cliente, ya sea un inversor, ya sea un promotor o ya sea un particular, que es para la mayoría que trabajamos, particulares que quieren casas concretamente certificadas con el Passive House, con el sello alemán, y construidas con madera, digo, pues bueno, pues aquí ya empezaremos a hacer nuestra implantación en BIM. ¿Qué ha pasado? Pues 2 cosas. Que la mayoría de los clientes que hemos tenido vienen ya con su proyecto hecho. Como vienen con su proyecto hecho, ya casi de básico y ejecutivo, pues bueno, cuando les hablas de, oye, pues quieres que implantemos, quieres que adaptemos,
pues ni su arquitecto quiere porque le va a pedir más honorarios y la mayoría de veces no sabe de qué va. Y el cliente que quiere la casa al final dice, no le ve un valor. El cliente, como usuario final de esta casa, no le ve un valor. Lo intentamos explicar, pero sí que es verdad que es muy difícil que el cliente que se quiere hacer una casa unifamiliar a su gusto está muy centrado en lo que es la estética de la vivienda y, en caso de nuestros clientes, del comportamiento energético también. Pero no le ven valor a un uso del mantenimiento futuro que va a tener esta casa, de la información que puede llegar a tener. Él dice, no, yo asegúrame que consuma aquí, que su demanda energética esté por debajo de los 15 kilovatios, tanto en calefacción como en refrigeración, una calidad de aire determinada, pero yo con esto tengo bastante. Entonces, a raíz de esta experiencia, también nos encontramos que muchos autopromotores, que es como la ley define a la persona que compra, que es un particular, que no tiene un CNAE, que no tiene una estructura, una personalidad jurídica, compra un terreno y construye bajo sus expensas una vivienda para su uso, no para venderla ni alquilarla. Pues vemos que muchos autopromotores contactan con nosotros con la idea equivocada de que yo ya tengo una parcela y el resto para hacer una casa nos lo hará el banco. Entonces nosotros explicamos que esto no es así, es decir, para hacerte una autopromoción requieres de una buena cantidad de dinero ahorrado, nosotros le llamamos colchón, necesitas tesorería, porque para empezar has de comprar la parcela, pero luego has de hacer frente a muchos gastos que el banco pues no cubre, como son los gastos indirectos, licencias, arquitectos, ingenieros, notarios, registros. Tampoco cubre el 20% del coste de la construcción. Tampoco te van a cubrir el 100% del coste de la construcción. Y lo más importante todavía, que te va a generar unos gaps de tesorería en la vida útil del préstamo, es decir, de la obra, que es que el banco te va a ir liberando el dinero a medida que tú vayas construyendo. Y para ejecutar obra, primero hay que pagar. Entonces, esto hace que los clientes tengan dinero para comprar una parcela, tengan una situación financiera que les permite hacer frente a una hipoteca, pero no tienen los ahorros necesarios, más allá de los de comprar la parcela, que ya son muchos, para poder hacer frente a una autopromoción. Detectando esta necesidad, desde este principios de año estamos trabajando para lanzar el servicio, que ya está a punto de salir, que le llamamos Casas al Gusto, que lo que va a hacer es que nos vamos a convertir en los promotores de nuestros clientes. Es decir, nosotros vamos a comprar la parcela que nos pida el cliente, vamos a hacerle la casa que él quiera, pero se la vamos a vender como una casa terminada. Desde este punto de vista, su perfil bancario cambia. Ya no es un autopromotor, sino que es un usuario final que va al banco para pedir el 80% de una hipoteca de una casa construida. ¿Vale? Particularidades, y centrándome otra vez en el tema de por qué queremos el BIM, es porque todas estas casas van a ser bajo el Standard Passive House, pero el Standard Passive House tiene Classic, Premium Plus, Low Energy Building, y luego como gama inferior, por decir algo, lo mínimo que haremos es clase A. ¿Vale? Esto por un lado. Y por otro lado, utilizando sistemas industrializados de máquina. Con lo cual, el BIM nos es, lógicamente, bajo mi criterio, como he dicho al inicio, es el driver fundamental para una empresa promotora, pero más para una empresa promotora como la que estamos diseñando, que es una empresa que va a tener que reducir, su objetivo es reducir la cuenta de cliente, es decir, desde que el cliente nos llame hasta que le podamos decir yo te hago tu casa por tanto dinero, como menos tiempo pase, el engagement con el cliente es más fuerte y más posibilidades tienes de que te compre, porque si yo tardo 8 meses a decirle a un señor que me dice, oiga, me gustaría que me hiciera una casa pasiva y que me la vendiera, si tardo 8 meses en decirle por cuánto se la voy a vender, pues ese señor se va a ir a otra opción. Entonces yo tengo que hacerlo muy rápido. Y para hacerlo muy rápido me es fundamental utilizar la tecnología del BIM a todos los niveles. ¿Por qué a todos los niveles? Porque la gente nos va a pedir casas a medida, con lo cual a partir de un propio modelo vamos a tener que hacer muchas modificaciones, no solo a nivel arquitectónico, nos los van a pedir también a nivel de eficiencia energética. Como os he dicho, la gente te dice, oye, vale,
quiero Passive House, ¿cuánto vale? Tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias tengo si la certifico? ¿Qué diferencias? ¿Cuánto dejo de ganar? ¿Cuánto ahorro si la pasamos al Low Energy Building en lugar de Passive House Classic? Todas estas son las preguntas que nos hacen. Y todo esto, para contestar con solvencia, necesitas tenerlo modelado, necesitas tener esta herramienta. Yo tengo que decir que tengo la suerte de que el equipo que me rodea, que es la ingeniería y el despacho de arquitectura, tienen mi misma visión y van a participar de ello. Ellos saben que también el beneficio para ellos va a ser a mayor largo recorrido, pero para todos nosotros sabemos que es fundamental trabajar así. Con lo cual, esperamos que la implantación del BIM nos permita poder hacer mejores casas sobre todo, sin desviarnos, no solo de los costes, porque todo el mundo cuando habla de desviaciones en una obra habla de los costes, pero para mí una desviación en obra también es el tiempo. Dices, el tiempo es dinero, sí, pero hoy en día los tipos de interés están muy bajos, no sería lo que más penaliza. Pero el tiempo primero juega con las expectativas de tu cliente. La gente, en cuanto te firma una casa, quiere lo antes posible la casa. Pues retrasarte el tiempo, a lo mejor estás jugando con sus emociones. Eso es muy importante para el nivel de satisfacción del cliente, porque a mí no me gustaría perder de vista que al final todos trabajamos porque detrás hay personas, tanto delante en las empresas, pero detrás. Es decir, al final es gratificante entregar una casa a mí, pues bueno, a mí me da mucha satisfacción. Primero porque obtengo un rédito económico, pero sobre todo porque voy a entregar el envolvente donde va a desarrollarse una familia, con sus penas y sus alegrías, generando familia, creciendo. O sea, para eso la parte emocional es muy importante. Y poder cumplir plazos, poder cumplir costes, poder cumplir nivel de eficiencia energética y después monitorizarla. Nosotros monitorizamos durante un año todas las viviendas para poder demostrarle al cliente, mire, usted lo que ha decidido es una casa que consumía tanto, pues mire, aquí tiene usted un año de comportamiento que si hay alguna punta que se sale fuera del rango de normalidad, pues podemos analizarlo. Oiga, hemos hecho algo mal, vamos a analizarlo. O no, ¿qué ha pasado en esta semana o este día? ¿Hizo un uso anormal de la vivienda? Más gente, la dejó sola, se quedaron los adolescentes y llegaron todas las puertas abiertas. No, ¿qué pasó? Entonces, damos toda esta información y para ello el BIM es, ya te digo, el driver fundamental y el eje sobre lo que gira todo este proyecto para que tenga éxito. Y estamos muy esperanzados, creo que bien acompañados y sabemos que es un camino largo que hay que invertir. O sea, la verdad, si más las empresas promotoras, hoy hay algún ejemplo muy destacable, lo quiero decir porque realmente es admirable, conozco el caso, lo he vivido desde dentro y es el grupo LOBE, la única promotora que construye viviendas Passive House en España, certificadas, pero el resto de grandes promotoras y promotoras muy tradicionales, muy solventes, con unas cuentas de explotación saneadísimas que les permitían tener estructura, invertir en BIM, pues no quieren porque primero hay un error de comunicación pensando que las promotoras, y lo digo porque conozco muchos promotores, se creen que hacer BIM es comprar el Revit. Y esto es lo primero que tenemos que cambiar. O sea, el BIM no es cómo se dibuja ni la herramienta informática para dibujar un proyecto o para modelarlo, sino que afecta a todos los stakeholders, es decir, a todo el que participe, desde los industriales, que para mí es el eslabón más difícil de llegar a implantar, pero hasta los técnicos, hasta el promotor, el constructor, el jefe de obra, la propia casuística de la obra durante las visitas de obra, el departamento financiero, el departamento de marketing, afecta a todo el mundo. Y esto es lo primero que deberíamos explicar bien, quizás para quitar el miedo, ¿no? Y que se atrevieran a dar este paso, porque en el momento que más empresas utilicen BIM, que más empresas quieran certificar sus viviendas con cualquiera certificación energética, es decir, que tengan una pauta más allá que el usos y costumbres de un sector que en los últimos 100 años no ha evolucionado a nivel tecnológico, como es la construcción, nuestro parque inmobiliario será mejor, construiremos mejores viviendas, gastaremos menos energía, tendremos más dinero para divertirnos y nuestro medio ambiente
que es el que darán nuestros hijos y nuestros nietos, tendrá una mayor salud y un mejor porvenir. Con lo cual, pues nada, nuevamente agradecerte, Ignasi, pues que me hayas dejado este ratito para poder expresar mi opinión, para expresar mi caso, y quedo a la disposición de cualquiera de los oyentes, bueno, pues que estén visionando este webinar, o de los ponentes o de ti mismo, para las dudas o aclaraciones. Y nada, de nuevo, muchas gracias, Ignasi.